Muy buenas noches y bienvenidos a este segundo encuentro de la serie especial de Semana Santa titulada Marcas de Cristo. A lo largo de esta semana estamos redescubriendo los rasgos más impactantes del carácter de Jesús y cómo sus acciones dejaron una huella eterna en la historia de nuestras vidas. A cada noche este programa se emite a las 8 de la tarde aquí en el canal de YouTube de Sa Feliz Español. El tema de hoy es la compasión y la misericordia. Cuando Jesús veía a las personas, no solo notaba sus necesidades físicas, veía el corazón herido, las emociones rotas, las cargas invisibles que cada uno llevaba. Y no se quedaba indiferente, se conmovía y actuaba. Hoy aprenderemos que la compasión no es solo un sentimiento bonito, es una fuerza transformadora que nos mueve a acercarnos al otro, a ayudar, a perdonar, a restaurar. Y antes de pasar al mensaje, quiero recordarte que justo después de esta semana comenzará la semana de promociones Sa Feliz Online, una edición especial de la Semana del Libro. Tendremos descuentos especiales en libros, Biblias y juegos cristianos y materiales de salud que pueden hacer una gran diferencia en tu vida y en la de los que amas. Quédate con nosotros esta noche porque descubrir la compasión de Cristo es el primer paso para dejar que ella influya también desde nosotros hacia los demás. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. La educación cristiana ejerce poderosa influencia en la educación en general. De tal manera, por ejemplo, que hay un libro muy lindo llamado ¿Y qué
si Jesús no hubiera nacido. En ese libro, los autores destacan varias áreas donde la educación cristiana, basada en Jesucristo, ejerce influencia. Por ejemplo, en la codificación de idiomas, que permiten que la Biblia sea escrita en idiomas de las personas locales. La educación cristiana se basa en los principios y en el ejemplo de Jesucristo. Eso está registrado en los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, está escrito: Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. La educación cristiana empieza y se fundamenta en Jesucristo. Eso significa que es importante que veamos a Él y a sus enseñanzas como el eje central de todo el proceso educacional. Y es esta educación que ha influenciado generaciones y permitió el surgimiento de escuelas y universidades famosas, como por ejemplo Yale, Oxford y Harvard. Es verdad que algunas de esas instituciones no permanecen en los fundamentos de la educación cristiana, pero hoy hay centenas de colegios, instituciones y universidades que son totalmente comprometidas con los fundamentos y las virtudes de la educación cristiana basada en Jesucristo. ¿Por qué la educación cristiana es tan especial? Es especial porque ejerce poderosa influencia en la vida integral de las personas, de tal manera que cambia, transforma la vida de las personas. Dos ejemplos claros en la Biblia. En Lucas 19, Jesús visitando a Zaqueo. La vida de Zaqueo nunca más fue la misma después de los poderosos ejemplos y enseñanzas de Jesucristo. Lo mismo ocurrió con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Esa señora fue transformada. Así que la esencia de la educación cristiana es la transformación de la persona, a tal punto que su vida cambia y la vida de la familia también cambia por completo. Personalmente, yo he sido muy beneficiado por la educación cristiana. En Bolivia, mi país de origen, de los 12 años de la educación básica, yo estudié 11 años en la educación cristiana. En Brasil, cuando me vine a vivir al Brasil, la educación de la graduación, educación cristiana. Maestría, doctorado, postdoctorado, educación cristiana. Y todo eso me influenció de manera poderosa. Y yo aprendí la ética del trabajo, responsabilidad, compromiso, servicio a las personas. Mi vida es mucho mejor gracias a la influencia poderosa de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Bueno, tú ya has notado la importancia de la educación cristiana basada en Jesucristo y en su palabra. Así que tú, mamá, y tú, papá, permite que tu hijo y tu hija tengan la oportunidad de beneficiarse con la educación cristiana. Pon tu hijo y tu hija en una escuela o en un colegio cristiano para que reciban la influencia. Y tú que eres joven, ¿por qué no haces plan de estudiar en una universidad cristiana? Allí, con seguridad, aprenderás mucho más que apenas elementos académicos. Allí tú tendrás la oportunidad del crecimiento intelectual, pero también ético, moral, espiritual y social. Es mi deseo que tú seas influenciado por la poderosa educación cristiana. Fue tu mirar que me alcanzó cuando estaba perdido. Fue tu amable toque sanador
nueva creación, ahora yo soy. Traigo en el cuerpo las marcas de Cristo, crucificado con Él. Finalmente entendí que fui rescatado por la sangre en la cruz. Hoy yo tengo las marcas de Cristo en mi vivir. De nada quiero gloriarme sino en la cruz. Hoy acepto la gracia de Cristo Jesús. De nada quiero gloriarme sino en la cruz. Hoy acepto la gracia de Jesús. Traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo, crucificado con Él. Finalmente entendí que fui rescatado por la sangre en la cruz. Hoy yo tengo las marcas de Cristo en mi vivir. Hoy yo tengo las marcas de Cristo en mi vivir. Mateo 26, del 36 al 56. Jesús en Getsemaní. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí mientras yo voy allá y oro». Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras». Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: «¿Con que no pudisteis velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: «Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿Todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo: «Al que yo bese, ese es, prendedle». Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: «Salve, Rabí», y le besó. Y Jesús dijo: «Amigo, haz lo que viniste a hacer». Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo: «Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre, y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero
¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento, Jesús dijo a la muchedumbre: ¿Como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Queridos amigos, qué privilegio tengo de poder estar con vosotros haciendo lo que más me gusta, que es descubrir y de alguna forma valorar las huellas, las marcas de Jesús a lo largo de la historia. En esta ocasión vamos a hablar de nuestro segundo tema, y nuestro segundo tema tiene como título Compasión y Misericordia, y es precisamente la gran huella que Jesús dejó, no solamente en la historia, sino en nuestra vida como creyentes. Desde el comienzo, el cristianismo reveló ser una religión de amor por medio de la compasión y la misericordia hacia los pobres. Os cuento una historia. Lorenzo era un diácono muy generoso, especialmente con los pobres. Él vivió en Aragón, una ciudad del Imperio Romano en el siglo I. Durante una de las persecuciones contra los cristianos le ordenaron que le llevara a un oficial romano a algunos de los tesoros de la iglesia. Él le llevó a algunos de los pobres, miserables y lisiados, y se refirió a ellos de esta manera: estos son los tesoros de la iglesia. Por haber respondido así, fue quemado hasta la muerte. Hoy en la Florida, allá en Estados Unidos, existe un refugio en homenaje al diácono cristiano, la Capilla de San Lorenzo. Ese refugio ofrece alimento a los desamparados, tiene una casilla de correo, consejería, referencias laborales, duchas y baños, servicios de capellanía, teléfono y muchísimas cosas más. La misión de Cristo por los pobres influenció de forma definitiva a esta iglesia. Según los historiadores del tiempo del Imperio Romano, la caridad tenía poco alcance en la vida de las personas, especialmente de quienes más la necesitaban. Toda ayuda tenía un propósito cargado de segundas intenciones. Sin embargo, Jesús vino a este mundo a nacer para hacer la diferencia. En Lucas capítulo 4, en los versículos 18 y 19, leemos lo siguiente, tal y como Lucas presenta la misión de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El evangelista presenta la identidad y la misión mesiánica del Señor y muestra una agenda de acciones que él realizaba en su ministerio en favor de la humanidad caída: evangelizar a los pobres, proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar el año aceptable del Señor. El relato de todo el Evangelio es un testimonio de esas acciones que revelan que su encarnación tenía objetos de restauración y redención. Estas acciones también revelan el cuidado bondadoso de Cristo por todos, incluyendo a los pobres de la sociedad. Si Jesús no hubiera nacido, ¿habría salvación para los pobres? Nosotros entendemos que Jesús nació para dignificar a los pobres. Entre los pensamientos de la época de Cristo, se suponía generalmente que el sufrimiento por ser pobre se debía a la maldición de Dios, que la desgracia del pobre era por su propia culpa. Jesús nació para dar buenas noticias a los pobres y pregonar libertad a los cautivos. O sea, proclamar las buenas nuevas de que era el Salvador, el Cristo y el Señor. ¿Quiénes eran los pobres? La respuesta es amplia, pero al principio eran los que tenían pocos recursos financieros o bienes, o ningún tipo de recurso. Los pobres estaban entre las multitudes que seguían a Jesús. Lo que vemos es que Jesús convivía con los pobres porque tenía compasión de ellos, suplía sus necesidades y los evangelizaba. Cuando Lucas habla de los pobres, también menciona a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos y a los mancos. Tomemos como ejemplo el leproso que encontramos en Lucas 5, versículos de 12 al 15. La historia nos dice que los leprosos estaban entre las personas pobres de la época. Al mencionar a ese leproso,
Lucas se refiere a una persona con una enfermedad contagiosa y mortal. Sin condiciones de trabajar, estaba separada de la convivencia social y dependía de la generosidad y piedad de los demás. La lepra era considerada como el castigo de Dios. El leproso era, por lo tanto, insultado, rechazado con piedras para que no se acercara a la gente sana. Lucas dice que las buenas noticias de salvación llegaron al leproso por medio de la acción y de las palabras de Jesús. El leproso se acercó a Jesús para suplicarle que si era la voluntad del Maestro, lo purificara, lo limpiara, lo sanara. El hombre enfermo humildemente se sometió a la soberanía de Cristo, sin dudar del poder ni de la compasión de Jesús. Pero el dador de la vida hizo algo fuera de lo común en sus días. Antes de decir palabra alguna, Jesús extendió su mano y lo tocó. El Salvador reveló el amor divino al tocar al leproso, porque nadie podía hacer una acción así sin también ser considerado impuro. En lenguaje no verbal, Jesús restableció su salud con palabras de su poder creador y restaurador. Las actitudes de Jesús inspiraron a Francisco de Asís a dejar su vida opulenta de placeres para convertirse al Señor. Ese joven rico abandonó todo para ayudar a quienes lo necesitaban y a predicar el Evangelio a los pobres. Algo que se destacó en la vida de este hombre es la manera como cuidaba a los leprosos al crear refugios para atenderlos. En cierta ocasión, Francisco de Asís encontró a un leproso al costado del camino. Al contrario de la mayoría de las personas que se mantenían a la distancia del enfermo, sintió una profunda compasión y comprendió que esa persona necesitaba del amor de Cristo y del cuidado humano. Los que fueron testigos de ese encuentro, se sintieron sorprendidos y perplejos por la actitud de Francisco. Él explicó que al servir al leproso estaba sirviendo en realidad a Jesús. Jesús sana y salva a la persona pobre y también sana y salva a la persona egoísta. Jesús nació y vivió en este mundo para hacer toda la diferencia en la vida de los pobres leprosos, en la vida de Francisco y en la vida de millones de cristianos durante siglos. Sin duda, Él hará toda la diferencia en nuestra vida. Y si Jesús no hubiera nacido como ser humano, ¿habríamos tenido su ejemplo de cuidar y socorrer a los pobres y necesitados? Lo cierto es que Jesús nació para darnos el ejemplo al acoger a aquellos que necesitan ayuda. Vamos a leerlo en Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 34. Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 34. Es una historia conocida, es la historia del Gadareno. Y simplemente vamos a repasar algunos de los versículos de esta historia. Dice en el versículo 26, arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús, en el versículo 30, le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. El texto bíblico nos dice: había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban a los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había pasado y vieron a Jesús, y lo hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Cristo, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se alejara de ellos, porque sentían un gran temor. Entró pues Jesús a la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús le despidió diciendo: vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas Cristo había hecho con él. Ese hombre andaba entre los sepulcros. Tal vez hoy sería un vagabundo, un sin techo,
una persona sin familia, una persona que había perdido la cordura por causa de las adicciones y los pecados. El texto dice claramente que estaba desnudo y furioso. Era tanto el miedo que las personas le tenían que lo ataban con grilletes y cadenas. Sin embargo, la fuerza de aquel endemoniado hacía que despedazara todos aquellos elementos con los que lo ataban. El gadareno estaba siendo esclavizado por Satanás. Pero Jesús, cumpliendo su papel como libertador mesiánico, prestó atención al clamor de esa persona por liberación del cautiverio del diablo. Después de su liberación, el hombre estaba en su sana conciencia, vestido y sentado a los pies de Jesús. Fue sanado espiritual y mentalmente de su estado deplorable. Recibió el Evangelio del propio Maestro. Cristo lo acogió. Es importante decir que Jesús dio el ejemplo de una vida llena de significado en favor de quienes lo necesitaban. Pero Jesús no solo dio el ejemplo, sino que también nos ofrece a nosotros el poder para vivir una vida llena de compasión y misericordia, así como la suya. Una vida fructífera es posible cuando vivimos unidos a Él. Así lo dice Juan capítulo 15. Ese ejemplo lo podemos ver en otro libro del médico Lucas, en los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es la continuidad de la vida y el ministerio de Cristo, pero en la vida de sus discípulos. La misión profética de Jesús continuó con hombres y mujeres transformados y llenos del Espíritu Santo. Ellos produjeron frutos de amor, bondad, compasión, misericordia hacia todos, en especial hacia los pobres. Por eso fueron llamados cristianos, o sea, pequeños Cristos. Los no cristianos veían en los seguidores de Cristo a Jesús, actuando a través de ellos con compasión y misericordia. El amor de Cristo impulsaba a la Iglesia a enseñar, a sanar y a predicar el Evangelio a todas las personas y en todos los lugares. La Iglesia era receptiva como lo fue Jesús. Si había necesitados, estaba dispuesta a proveerles lo que ellos necesitaban. Para suplir las necesidades existía un fondo destinado para ayudar a los pobres, esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros, cristianos o no. El poder del Evangelio proporcionaba cuidado y ayuda a los necesitados. Los primeros cristianos amaban a Jesús y a las personas por las que Cristo murió. Cada ser humano, aun estando bajo el poder del enemigo, era importante para la Iglesia. La Iglesia hizo la diferencia en los días apostólicos porque seguía el amor y el ejemplo de Jesús. Ese Jesús que un día nació como ser humano y vivió entre los hombres. Ustedes, vosotros, nosotros, todos somos importantes para Él. ¿Y si Jesús no hubiera nacido? ¿Será que hubiéramos conocido el perdón de Dios por los pobres pecadores? Lo cierto es que Jesús nació y vivió para concedernos una vida nueva a todos. La última historia que tomamos del Evangelio de Lucas es el de la mujer curada de una hemorragia. Ella sufría de esa enfermedad hacía 12 años y era rechazada socialmente. Por lo que se dice, había gastado sus recursos con médicos, deseando sanarse y volver a tener una vida normal. Esa mujer también estaba cautiva por la enfermedad y oprimida emocionalmente por la situación en la que se encontraba. La mujer creyó que Cristo sanaría su enfermedad y le daría una vida nueva. Por la fe, tocó el manto de Jesús y el Señor la libró de su mal, concediéndole el año agradable del Señor. Esta expresión, año agradable del Señor, se refiere al año del jubileo que leemos en Levítico capítulo 25. El jubileo ocurría cada 50 años y anunciaba la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas a los pobres y empobrecidos y el regreso de su herencia perdida por los males de la vida. La mujer sanada estaba ahora en el jubileo mesiánico que Jesús anunció en la sinagoga de Nazaret en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. El jubileo representaba el inicio de una nueva vida para todos los liberados del cautiverio y la opresión, una vida nueva para los pobres. La pobreza siempre ha existido en la tierra. Sin embargo, la Iglesia de Cristo hizo mucho para disminuir la pobreza. Tenemos en nuestro medio, como ejemplo, los proyectos de ADRA, de ASA, Más Amor en Navidad, hogares de niños, orfanatos, asilos, hospitales, refugios, etc. Muchos de los proyectos de la Iglesia son como el Jubileo,
oportunidades de iniciar una nueva vida. Eso es lo que precisamente Cristo nos ofrece, un nuevo comienzo. El año agradable del Señor es la invitación para aceptar la gracia perdonadora y restauradora de Cristo. Juan 3,16 afirma: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere perdonar nuestra deuda llamada pecado. Él nos ama y quiere transformar nuestra vida. Dios quiere salvarnos de nuestras miserias espirituales, físicas, emocionales y sociales. Usted, tú, ¿deseas el perdón transformador de Cristo? Concluyamos. Imagina cómo sería nuestro mundo si Jesús no hubiera nacido. ¿Acaso no nos asusta pensar así? Jesús nació para ser la bendición del Dios Trino para la humanidad caída, según la promesa divina hecha a Abraham. Jesús nació para salvar a los pobres y rechazados de la sociedad, para ser un ejemplo del cuidado hacia los desprovistos de recursos, para ofrecer el perdón del pecado y, lo más importante, para ofrecer una vida nueva llena de oportunidades con Dios. Después de que Él murió, el mundo nunca más fue el mismo, gracias a su poderoso amor que lleva compasión y misericordia. Sus discípulos están esparcidos por todo el mundo y continúan bendiciendo a los que más lo necesitan. Desde los tiempos antiguos, de la Iglesia cristiana hasta hoy, los cristianos han demostrado compasión y misericordia hacia todas las personas. Eso es fruto de la obra de Cristo en la vida de aquellos que creen. Es la acción del Espíritu que derrama el amor divino en el corazón de quien está unido a Jesús. Es el poder transformador de Cristo. ¿Deseas tú, mi querido hermano, mi querida hermana, ser un seguidor, una seguidora de Jesús? ¿Deseas aceptar a Jesús que vino al mundo para transformar la vida de las personas? Él quiere transformar tu vida, quiere perdonar tus pecados y quiere darte un nuevo comienzo. Si ese es tu deseo, ahí donde estás, ponte en pie, si puedes, porque quiero orar por tu decisión. Querido Padre que estás en el cielo, aquí estamos, Señor, rodeados de pobreza, de miseria, pero también necesitados de tu gracia. Padre, danos tu gracia para que la podamos dar a otras personas. Ayúdanos a aceptar tu perdón, transforma nuestra vida, sana nuestras heridas, de tal forma, Señor, que tu Evangelio, las buenas noticias de Cristo, puedan hacernos nuevas criaturas. Que se note, Señor, que los demás noten el impacto que tú has tenido en nuestra vida y que podamos ser bendición para los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Incondicional es tu presencia, no hay mayor definición de amor. El futuro no me da certezas, pero sé muy bien que será Jesús el que me acompaña a todas partes. Y si el sol se apagara y el universo temblara, tu amor no se rinde, tu bondad no se acaba. De todo lo que tengo, nada se iguala a saber que aún estarás mañana. Mis tesoros pueden acabarse, la salud me puede abandonar, todos los de aquí pueden marcharse, pero sé muy bien que será tu voz la que me consuele a cada instante. Y si el sol se apagara y el universo temblara, tu amor no se rinde,
Qué maravilla saber que Jesús no pasó por este mundo como un espectador frío, sino como un Dios cercano, movido por la compasión, y su misericordia no fue solo para los dignos o para los que pedían ayuda de forma correcta, fue para todos, incluso para quienes no la esperaban. La marca de Cristo que hemos descubierto hoy es la invitación a mirar con ternura, a actuar con empatía y a vivir con misericordia. Si algo necesita nuestro mundo, es compasión con manos, con voz, con acción. Y no olvides que en cuanto termine esta semana, comienza la semana de promociones a Feliz Online. Tendrás acceso a ofertas especiales en recursos que pueden ayudarte a crecer espiritualmente y a compartir esperanza con otros. No dejes pasar esta oportunidad. Si quieres seguir aprendiendo, puedes visitar la plataforma de estudios bíblicos ¿Qué curso? Si deseas compartir una necesidad espiritual, estás invitado a dejar tu petición en nuestro formulario de oración. Y si buscas compañía y ánimo diario, únete a nuestra comunidad Sa Feliz Español de WhatsApp. Toda la información está en la descripción de este vídeo. Te esperamos mañana a las 8 de la tarde con un nuevo tema de la serie Marcas de Cristo aquí en el canal de YouTube de Sa Feliz Español. Que pases una buena noche.